Seguidoras y seguidores de Contraportada y de la emisión Entre Amigos en la radio Air Libre de Bruselas. Quien les habla, su servidor y amigo Hugo René Orejuela. Hoy analizamos la compleja coyuntura política de Perú, donde las elecciones presidenciales vuelven a reflejar una profunda fragmentación social, institucional y territorial. En la primera vuelta electoral realizada el 12 de abril, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza la votación con alrededor del 17%, asegurando su paso a la segunda vuelta. Sin embargo, todavía no está definido oficialmente quién será su rival debido a un empate técnico entre tres candidatos que rondan el 11%. Entre ellos Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, quien concentra parte importante del voto de izquierda con cerca del 11,97%. Estos comicios se desarrollan en medio de una severa crisis de gobernabilidad. En los últimos años, Perú ha vivido una sucesión de presidentes destituidos, renuncias forzadas y choques permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso. El caso más emblemático fue la caída de Pedro Castillo, elegido en 2021 y destituido en 2022 tras ser acusado de intentar un autogolpe. Incluso esto fue prácticamente una crisis institucional, ya que el Congreso tuvo mucho que ver con esta destitución o con esta vacancia, como le dicen allá en Perú. Más allá de los nombres, estas elecciones expresan una fractura histórica entre el Perú urbano y el Perú profundo, entre Lima y las regiones, entre las élites tradicionales y los sectores populares rurales que denuncian exclusión, racismo y abandono estatal. Para comprender estos escenarios, conversamos con la licenciada Margarita Lo Zuluaga, analista política, graduada en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad París-Nanterre, a quien le damos la bienvenida a nuestra emisión. Muy buenas tardes, Margarita. Un gran placer volver a encontrarte en este espacio y muchas gracias por haber concedido esta nueva oportunidad para analizar esa coyuntura política que vive hoy en día el Perú. Bienvenida. Buenas tardes, o buenos días y buenas tardes desde donde nos ven. Sí, efectivamente, la situación política en el Perú es bastante compleja, como en todos los países, pienso yo, analizar esta situación responde a una etapa de la historia también del Perú, ¿no? O sea, venimos de la historia reciente, con lo que tú has mencionado de Pedro Castillo, y prácticamente pareciera que se estuvieran repitiendo los mismos resultados del 2021 y pareciera también que estuviéramos atrapados en un electorerismo, políticas que padece el país en crisis, ¿no? En crisis política, porque algunos quieren separar las crisis económicas con la crisis política, o quieren tapar las injusticias económicas con las crisis políticas también. Margarita, ¿cuál sería ese contexto que se vive hoy en el Perú? Una turbulencia política, con una inestabilidad institucional bastante fuerte, una inestabilidad política que se han sucedido no solamente desde el 2021 cuando Castillo es destituido, porque pues han habido una serie de situaciones, la señora Boluarte, pues que era la
la vicepresidenta, llega a ser la presidenta, supuestamente de una manera interina, pero pues prácticamente se enrosca en el poder y pues realmente fue una situación bastante compleja, donde luego de eso, en una jugada del Congreso, nuevamente en la defensa de esos intereses políticos y personales que se manejan allí en este Congreso, pues es destituida. Luego se vienen otros presidentes que también han sido forzados a renunciar o destituidos. Bueno, en fin, una situación bastante compleja, pero esto no solamente viene desde Castillo, antes también había una situación parecida, o sea, yo pienso que más o menos como unos 10 años el Perú ha vivido esta situación, o sea, ¿cuál es ese contexto en este momento, licenciada Margarita Lo? Pienso que hay que seguir en estos momentos un hilo conductor. Y el hilo conductor es el fujimorismo. Es decir, el Perú, desde la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, ya lo venía diciendo, se ha generado una organización. Algunos le dicen una organización criminal, pero como tal, una organización. Una organización que tiene un partido político, que tiene sus representantes y que está muy bien estructurado y que ha capturado todos los poderes del Estado al día de hoy. Es decir, antes no tenía capturado todos los poderes del Estado, pero ahora sí. Pero es típico de una estrategia y de una táctica, diría yo, prácticamente casi o cuasi militar, o sea, en la política. Porque estas señales, estos indicios, más o menos parece venir de un estratega militar que es Vladimiro Montesinos. Prácticamente Keiko Fujimori ha hecho en la supuestamente democracia en el Perú de los últimos 10 años, ha hecho lo mismo que su padre hizo durante la dictadura. Es decir, copar todos los poderes del Estado y gobernar sin necesitar la presidencia. Entonces, acá ahora es una cuestión de ego, pienso yo. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori ha dicho en 4 oportunidades, en 3 oportunidades, le han robado las elecciones. A ella le han hecho fraude. Entonces, el hilo conductor realmente de esta crisis política de ingobernabilidad en el Perú y crisis partidarias y de representación tiene que ver mucho con el fujimorismo. Es decir, utilizan acciones bastante, ¿cómo se dice?, mafiosas. Por eso se le dice ahorita el pacto mafioso, ¿no? Porque no solamente eso, sino que han convertido al Congreso de la República en un burdel, en un botín, ¿no? Que se reparten intereses personales, personalísimos. O sea, no estamos hablando de interés general de la población, no estamos hablando de intereses de la sociedad, no, leyes con nombre propio. Es decir, leyes con intereses personales, leyes, como se dice, que ahorita, por ejemplo, en vez de sacar leyes contra la criminalidad, no, es a favor de la criminalidad porque les favorece a ellos para no ser perseguidos en sus denuncias que tienen por narcotráfico o por lavado de dinero o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, en todo ese conjunto de intereses que ellos han creado afecta a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿por qué? Porque las leyes ya no se respetan. Es decir, allí en el Perú podemos decir que hay un Estado, como se defiende ahorita, ¿no? Pero no hay Estado. Es decir, hay una burocracia, sí, pero no hay el respeto del Estado del derecho. No hay derechos. Entonces, esto atraviesa todas las capas sociales de la sociedad y adicionalmente que todos se ven envueltos en esto, o sea, desde el más pequeño distrito, comunidad, hasta la presidencia, pues. Es eso lo que está pasando en el Perú. ¿Se puede hablar de un Estado fallido en este momento en el Perú, con estos escenarios que han pasado, con esta crisis institucional de 10 años y que pues no se ha superado ni se superará? Porque de todas Mira, maneras
que han habido en el Congreso, donde Keiko Fujimori sigue siendo prácticamente la que va a liderar este Congreso o su partido, Fuerza Popular, con la suma de los votos de la ultraderecha también, que tiene como unos 10 escaños más, mientras que los votos de Roberto Sánchez únicamente va con 15 escaños, ya prácticamente la ultraderecha va a seguir liderando este Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que se va a dar, como siempre, una confrontación. Yo me acuerdo haber tenido una entrevista contigo en la cual hablábamos de eso, ¿no? Que terminaría en masacre, y terminó en masacre, ¿no? Realmente aquí, y hablamos también de los caudillismos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la derecha actualmente ha barrido con todos los opositores que ellas tenían. Por ejemplo, Guillermo Bermejo, que era uno de los candidatos de la izquierda, preso por indicios supuestamente de terrorismo, ¿no? Ligado a Sendero Luminoso. Vladimir Cerrón, impedido de postular, mismo ha postulado, pero ha estado prófugo de la justicia. Vladimir Cerrón, el Partido Perú Libre. Es decir, hay muchos líderes sociales que han sido apresados durante los últimos 10 años que no se les ha permitido la participación política. Y eso lo ha hecho pues la derecha y la ultraderecha a ultranza, que han ocupado los puestos en el Congreso de la República. A tal punto de que lo que tenemos hoy es un Senado y una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados que en el gobierno de Vizcarra se pidió en referéndum que la población no quería. O sea, quería un solo parlamento y no querían dos cámaras. Entonces, o sea, ellos han usufructuado la ley como han querido. Entonces, el hilo conductor es el fujimorismo. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser posible que dentro de todos los partidos políticos mafiosos que han existido hasta el año pasado, pues los dos primeros partidos, el de Keiko Fujimori y el de Renovación Popular, sean los más votados en el Congreso? O sea, los más detestados son los más votados. Podría decirse, no, pues es que hay que culpar a la población porque ellos no saben por quiénes han votado. Bueno, hay que decir que estas elecciones no han sido transparentes. Estas elecciones tienen vicios no de la elección misma, o sea, del fraude, no se puede decir no, sino de una farsa. Es todo un entramado de la derecha que al verse inhibida en el año 2021, al verse idiotizada, diría yo, porque ellos se quedaron estupefactos cuando Pedro Castillo les ganó. Ellos no preveyeron eso. Ellos dijeron, bueno, sí, acá Pedro Castillo, una persona analfabeta que no sabía hablar, con el racismo que ha tenido, con sus lazos con el terrorismo y todo, que le hicieron una campaña desastrosa al pobre Pedro Castillo, igual le ganó. Esta vez dijeron, no, esta vez no les vamos a permitir ni siquiera que nos ganen por 500,000 votos. Nada, simplemente realmente ha sido toda una maquinaria logística que ellos han manejado, que no es visible. ¿Por qué? Porque en realidad los medios de comunicación están con ellos, a tal punto que se le ve a una Keiko Fujimori realmente ganadora, diciendo en pleno debate electoral, diciendo, bueno, Rafael, a López Aliaga, el segundo candidato de Rafael, el pueblo peruano ha decidido que tú y yo estemos en segunda vuelta. Dejemos de pelearnos. O sea, esa actitud arrogante, esa actitud de ganadora, es que ella ya realmente las conexiones que se habían dado con el Organismo Nacional de Procesos Electorales, que es la OMPE, y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que es el que determina cuáles las leyes que se tienen que dar para esto, pues ya ella ya tenía ya su estructura y su maquinaria, y es la mejor preparada en ese sentido. O sea, en personerías, en todo el proceso, como se dice, en la cadena de producción, como se dice, electoral, ¿no? Ella tiene pues ya 20 años de experiencia. Entonces, definitivamente, siempre lo he dicho desde el mes de enero,
el fujimorismo va a ganar las elecciones. Entonces, ¿pero por qué? ¿Porque la gente va a votar por ellos? No, no, sino porque simplemente ellos han generado toda una maquinaria que a nivel del Perú y con la sociedad realmente en un estado de putrefacción, de corrupción, de donde el lumpenproletariado, es decir, la gente va, vota y vende su voto. Ha habido, por ejemplo, un caso, en el caso de César Acuña, que ha contratado 300 personeros y les ha dicho que le va a pagar 150 soles y como ha perdido las elecciones no les ha pagado. Les hizo conejo. ¿Te imaginas? Entonces, y es cierto, o sea, es decir, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede ser posible que los dos partidos más detestados de los congresos anteriores hayan sido los dos primeros en la lista? Entonces, ahí hay algo que no que no corresponde, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pueden discrepar otros analistas, pero la maquinaria electoral y política que tiene el bagaje del fujimorismo, eso sí se ve reflejado claramente en estas elecciones, ¿no? Que adicionalmente ahora se acusa de fraude, ¿no? Por ejemplo, son 63,000 personas que no han votado. Y la diferencia de votos para el segundo lugar entre Roberto Sánchez y López Aliagas es de 7,000 votos. Adicionalmente, que en las mismas elecciones, el día que no pudieron votar 15 colegios, 15 locales de votación, que no llegó el material, dijeron, bueno, van a votar mañana. O sea, una ley excepcional en pleno proceso electoral. Muy flexible, entre otras cosas. Pero es que es esa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. O sea, no hay leyes, entonces no hay ley, entonces excepcional, ¿no? Excepcional como un estado de emergencia. Dice, bueno, tenemos que solucionar esto porque la gente Pero la gente las personas cuando iban a votar le decían, tengo que votar porque no quiero pagar mi multa. O sea, no es que tengo que votar porque quiero ejercer mi derecho a votar, porque quiero participar, porque quiero ser ciudadana y quiero votar. No, es que ¿voy a pagar la multa o no voy a pagar la multa? Claro. Es decir, la conciencia política electoral del electorado es la obligatoriedad de votar. Pero si no tuviera esa obligatoriedad de votar, no votaría. Este resultado refleja una fortaleza electoral de Keiko Fujimori o más bien una debilidad y fragmentación del sistema político peruano. Sí, una debilidad y una fragmentación total del sistema político peruano, sobre todo el electoral. ¿Por qué? Porque se ven que estas elecciones no han sido transparentes. O sea, es decir, hay una ruptura, o sea, es decir, han pasado el límite. ¿Me entiendes? O sea, han pasado ese límite en decir, bueno, podemos hacer algunos fraudes en algunas mesas, ¿no? Pero no podemos ser tan visibles. Pero como hay estas pugnas en la misma derecha por ganar, entonces tiene que saltar por ahí, tiene que haber alguna fuga de estas fraudes. Pero no pueden hacer así como que algo tan general, ¿no? Dice, sí, por ejemplo, mira, te tengo una estadística así chiquitita. Dice el señor Piero Corbeto, 3.2 millones de peruanos no acudieron a votar. O sea, hubo un ausentismo de 3.2 millones, bueno, de 26 millones habilitados. Pero dice, 11 millones sí votaron. Solo 11 millones. Y dice, pero ¿cuántos millones de personas hay en la población? 34 millones. Es decir, de 34 millones de peruanos, solamente 11 millones votaron. Ni siquiera la mitad. Sí. Y cuando dicen ausentismo, no pueden decir ausentismo, porque ausentismo son 3.2 millones, más los 8 millones no registrados. Quiere decir que hay 11 millones, 8 millones que son invisibles para el Estado, más 3 millones
que detestan completamente, o sea, serían 11 millones los no registrados y los invisibilizados, más los 11 millones que sí votaron. Increíble. O sea, es decir, Sí. en esa desestructuración, en esa diversificación está el país, ¿no? Es decir, el sistema electoral en estos momentos, y podríamos decirlo catastrófico, no necesariamente. Es decir, son procesos que se tienen que dar, pienso yo, y sacar lo positivo, porque la gente antes no se ponía a discutir con respecto a esto, simplemente lo tomaba como dado, ¿no? Entonces, ahora los partidos políticos, que son partidos fantasmas, diría yo, aparecen en unas elecciones y desaparecen en los otros, ¿no? A diferencia de Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori tiene un partido sólido, una organización sólida, con una disciplina férrea. Entonces, no es que tengan base social, simplemente que tienen estructura y organización a tal punto que lo ha llevado a los poderes del Estado. O sea, hay una hegemonía y una dominancia del fujimorismo al interior de las instituciones del Estado, a tal punto que el fiscal de la nación, pues llega a ser su amigo de la Keiko Fujimori, ¿no? El fiscal de la nación, el poder judicial, o sea, es decir, por ejemplo, la ex presidenta del ex fiscal, Delia Espinosa, por ejemplo, ha salido a declarar diciendo de que ella tiene una denuncia por el Congreso, ¿no? Y se le ha impedido de votar. Su derecho como ciudadana, es decir, puedes tener tú una denuncia, pero no está sentenciada, pero solo por tener la denuncia y como eres una figura pública, no puedes votar. No te dejo votar y no te, o sea, es decir, hasta qué es, y ese es los indicios del fujimorismo, pues. Es decir, tiene que ver mucho con la psicología también, porque es como se dice, esa ímpetu de decir, bueno, tú no quiero que votes, entonces, como tú me has denunciado a mí, has denunciado a mi gente, entonces no tú, encima que te denuncio como fiscal, te destituyo de la fiscalía, también te quito tu derecho a votar. O sea, no sé si me entiendes, o sea, imagínate, o sea, se van contra todo. Entonces, a ese punto hemos llegado. Hemos llegado a un punto en que ellos van a tomar el poder. O sea, ya tienen el poder de todas las instituciones del Estado, están haciendo por lo bajo sus leyes para beneficiarse ellos mismos. Entonces, hay esa arrogancia como partido político, esa arrogancia como representante supuestamente del gobierno. Entonces, esa arrogancia va a llevar necesariamente a una confrontación sin querer queriendo, porque la población sabe que lo que se viene con la ultraderecha es una represión a muerte. O sea, y eso es lo delicado, ¿no? Porque hasta un punto la población puede soportar. Hay un voto anti-fujimorismo, ¿no? Fuerte, que ellos dicen que van a controlar, pero a través de, ¿cómo tú puedes controlar el voto anti-fujimorismo? La única forma es justamente tomando la maquinaria electoral. ¿Cómo usted puede interpretar el empate técnico entre los tres candidatos que disputan en este momento el pase a la segunda vuelta electoral? En realidad ha habido 32 partidos. 32 partidos que se han diseminado los votos de la izquierda y la izquierda democrática de centro, ¿no? Por ejemplo, en el caso han jugado ciertos papeles como se dice, de quitarle votos a un partido, ¿no? Por ejemplo, el caso del partido de Obras de Ricardo Belmont, de López Aliaga, de Ricardo Belmont, de César Álvarez y de Jorge Nieto. Son tres partidos completamente, bueno, de Jorge Nieto un poco de la izquierda, de la centroizquierda, Ricardo Belmont que viene de la burguesía, de la clase media, ¿no?
pero que ellos, y bueno, y César Álvarez es como por decir, es un cómico, ¿no? Un artista de la televisión, César Álvarez. Y bueno, querían hacer también un sketch como Ucrania, ¿no? Más o menos así, querían un tipo así bien reconocido por la población, ¿no? Por la población y querían pues saber si se daba, ¿no? El outsider, de repente entraba el payaso del circo, entonces, un actor de la televisión. Entonces, esa es la figura de César Álvarez, ¿no? Pero da la casualidad que es el ala del fujimorismo. Es decir, es una organización creada paralela, pero que responde al fujimorismo. Y que también tiene votos en el Senado. O sea, que ha pasado la valla. Entonces, eso, por ejemplo, le ha restado votos a la derecha, por ejemplo. Y dentro de las clases populares, ¿no? Eso es para restar votos también a la izquierda como a la derecha. En el caso de Ricardo Belmont, sí yo pienso que ha tenido muchas posibilidades de llegar, bastantes posibilidades, pero que los medios de comunicación no le han dado la apertura que le han dado a los otros candidatos, ¿no? Y en el último instante, las encuestas han jugado un papel desastroso para medir la opinión pública. Y la opinión pública cuenta mucho en este sentido, sobre todo en las últimas semanas, porque la votación, o sea, del peruano, se elige hasta el mismo día en la cola que vas a votar. Entonces, la noche antes que tú escuchaste que tal va a ganar, entonces tú dices, bueno, entre los 3, 4 candidatos que van a ganar, entonces voy a elegir el que vaya a ganar, pues. Entonces se elige, no antes, ni meses, no, simplemente se elige casi el mismo día del pulso, como se dice, de quién va a ganar. Pero bueno, tienen es una creación de intereses particulares, en el caso de César Álvarez, que responde al fujimorismo, mismo una decepción total con este señor Ricardo Belmont, que el mismo día que supo que no llegaba ni al primero ni al segundo puesto, lo primero que dijo es: yo no he votado porque yo sabía que todas estas elecciones eran fraudulentas y por eso no he votado. Y bueno, me retiro de la política. O sea, esa clase de políticos hemos llegado. Es decir, aquellos que quieren gobernar, quieren llegar al país, pero que no asumen una responsabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el Ricardo Belmont, es decir, con un desprecio a sus votantes, de decir, bueno, no he llegado ni al primero ni segundo puesto, entonces, y les voy diciendo que yo no he votado en estas elecciones, o sea, yo postulo a la presidencia y no voto ni siquiera por mí mismo. O sea, porque él, o sea, no sé qué es lo que quería demostrar, que si las elecciones eran fraudulentas. Entonces, ese tipo de decepciones y de traiciones, lo que anima a la población es de tener un hartazgo con respecto al sistema electoral. Entonces, tienes razón en decir, es esa lectura, es decir, se viene un cargo a montón en estos 5 años que vienen, o sea, se viene a asumir una responsabilidad de lucha muy fuerte que la derecha no va a querer salir, ¿no? Imagínate cómo la han mantenido a Dina Boluarte y así han cambiado presidentes como han querido en los últimos 5 años y no les ha pasado nada. Y cuando han querido respetar el voto popular, lo único que han tenido la opción de hacer es llamar al ejército para que a sangre y a fuego simplemente silencien a la población más popular, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y es lo más probable que pase nuevamente. Es decir, pero la diferencia es que la criminalidad, es decir, afecta a toda la población. Es decir, hay un estado de putrefacción en la Policía Nacional que van a hacer que el ejército tome las calles y van a crear estados de sitio, y van a gobernar con estados de sitio, como en el tiempo de Fujimori. De Fujimori. Sí, eso es lo que se viene. En el caso de Roberto Sánchez, ¿cómo se explica este logro por parte digamos así, del voto de izquierda? Bueno, algunos comentaristas dicen de que se debe a Pedro Castillo. Y va, Juntos por el Perú ha hecho alianzas
bueno, yo pienso que desde ciertas bases de izquierda. O sea, es decir, hay organizaciones de izquierda que son votos del antifujimorismo, pero que también hay partidos muy pequeños, como Patria Roja, por ejemplo, que también han hecho, como se dice, coordinaciones con los profesores. Es decir, hay base social del magisterio del que pertenecía Pedro Castillo, pero también con las comunidades indígenas, porque da la casualidad que una de sus vicepresidentas viene de estas comunidades indígenas. Hay también el hecho de que esta conjugación, es decir, este conjunto de los conflictos sociales que hay con respecto a las mineras, ¿ya? En el Cusco, por ejemplo, que con respecto al medio ambiente, el respeto del medio ambiente, que tiene que ver con mucho las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Entonces, ese voto es del sur prácticamente, ¿no? Y tiene que ver también con la línea que puede seguir la línea castillista, pero más es el hecho del conflicto que hay, los conflictos sociales que se mantienen hasta ahora y que no han cambiado, y que tienen que ver con estas comunidades campesinas, indígenas, sobre todo de población indígena. Entonces, adicionalmente, que él es el único que ha dicho que va a liberar, bueno, todos han dicho que van a liberar Pedro Castillo, ¿no? Pero él es el único que ha llevado a concretizar el acuerdo de apoyo con Pedro Castillo, ¿no? Hasta mismo Pedro Castillo ha hecho campañas desde la cárcel a favor de Juntos por el Perú, adicionalmente que su hija y su hermano han postulado al Senado, ¿no? Y han sido los más votados. Entonces se explica, o sea, ese voto entre la conjunción entre las comunidades campesinas, indígenas, que hay a través de estas contradicciones de los conflictos sociales, y adicionalmente el apoyo del magisterio, ¿no? La defensa del voto popular de 2021, porque con Pedro Sánchez, con el señor Sánchez, Roberto Sánchez, se avisora la libertad de Pedro Castillo. Entonces, todo eso explica, pienso yo, la llegada de Roberto Sánchez a la como la segunda candidatura, ¿no? Para la segunda vuelta. Sí, o sea, de que en este momento esa destitución de Pedro Castillo, el levantamiento popular que hubo después de esta destitución allá en ese Perú profundo, en ese sur Perú, sigue siendo influyente y determinante en estas elecciones. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando la población, sobre todo del sur, hizo la toma de Lima, o sea, vinieron los del sur hacia Lima, justamente para la defensa del voto popular, lo que hizo la policía es impedirles la llegada a Lima, uno, arrestar a todos los líderes sociales o a las personas que se venían abanderadas con estas organizaciones, y tres, pues hubo una represión muy fuerte, ¿no? La masacre que hubo de 48 personas en Apurímac, en Puno, en Cusco. Entonces, todo eso no se ha olvidado. Entonces, el único partido que quizás ha podido encarnar eso es Juntos por el Perú, con Pedro Sánchez, con Roberto Sánchez, y la insistente apoyo de Pedro Castillo. Para ellos su presidente es Pedro Castillo. O sea, es decir, quieren restituir a Pedro Castillo y siguen, o sea, hay marchas y contramarchas de que hay la restitución de Pedro Castillo, ¿no? Podemos decir de pronto osadamente que si Roberto Sánchez, después de que se solucione todo esta lío jurídico y de conteo de votos y cantidad de cosas que hay, que Pedro Sánchez pase a la segunda vuelta también, a disputar la presidencia con Keiko Fujimori. Podríamos ver un escenario de una recomposición de la izquierda peruana alrededor de Roberto Sánchez. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una situación de antifujimorismo muy fuerte en la izquierda. Es decir, la izquierda responsabiliza al fujimorismo de estas crisis políticas continuas. Entonces, adicionalmente que no hay tanto el endoso de votos.
Es decir, mismo si un candidato como Carlos Álvarez sale a decir, voten por Keiko Fujimori, entonces no hay ese tal endoce de votos en el Perú. En el Perú, o sea, pero sí en la izquierda, sí hay este antifujimorismo que sí unifica. Una situación compleja en el Perú, porque hay una parte, digamos, urbana, esa parte de Lima, Perú, que de pronto maneja todos los hilos políticos, todos los hilos del poder, pero también ese Perú profundo, que hay prácticamente una dicotomía total, y que incluso pues en estas elecciones se ha visto que el mismo Roberto Sánchez ha emplazado a la derecha y ultraderecha a que en realidad se reconozca ese voto. O sea, es una situación bastante fuerte, ¿no? O sea, un candidato que llama a que se reconozca el voto del Perú profundo, de ese Perú del sur, que no es reconocido en Lima. No, pues porque en realidad no es la primera vez que ellos, ha salido Rafael Aliaga a contestar algunas actas y sobre todo las actas del sur, ¿no? Es decir, a invalidar todos esos votos que hay en el sur, ¿no? Para tirarse a las mesas y porque la diferencia de votos es de 7,000 votos. O sea, no hay mucha diferencia. Adicionalmente que no van a dar los resultados hasta que se cuente el último voto. Es decir, todavía no vamos a tener presidente hasta fines de mayo. Más o menos esa es la táctica, ¿no? O sea, es decir, y van a estar peleándose voto por voto como se hizo con Pedro Castillo para el segundo puesto, o sea, ni siquiera, y Keiko Fujimori ya está contenta, ¿no? Pero la diferencia es que a ella le convendría cualquiera de los dos, sea López Aliaga o Roberto Sánchez. La diferencia que preferiría 1000 veces que sea Roberto Sánchez. ¿Por qué la conveniencia de Roberto Sánchez? Porque López Aliaga, su misma personalidad, es decir, hace que, o sea, que no correspondan, no son casi los mismos los votos de la derecha, ¿no? Tanto López Aliaga es de derecha y Keiko Fujimori es de derecha, ¿no? Entonces, ahí él, por ejemplo, si la derecha, por ejemplo, hay este antifujimorismo también en las clases altas, ¿eh? Es decir, esto en el Perú pienso yo que no solamente se juega a nivel del número de votos, en el Perú se juega los medios de comunicación, es decir, las encuestadoras, ¿no? También las clases dominantes, es decir, las clases a las que dicen no, o sea, no podemos permitir que Keiko Fujimori llegue, o sea, sí, y ellos van a poner todo su aparato económico para que no llegue. Pero adicionalmente, en el 2021, la clase dominante le dio el apoyo a Keiko Fujimori y hasta le restregaban en su cara diciéndole cómo puede ser posible que no le hayas podido ganar a ese profesor Sucho, a ese profesor como Castillo, te hemos dado todo te hemos dado medios, te hemos dado redes, te hemos dado economía, todo te hemos dado y no le has podido ganar. Entonces, en el caso de Rafael Aliaga, tiene una personalidad muy, muy volátil y muy agresiva, cosa que no le gusta mucho a la clase dominante, pero sí un poco autoritaria que les convendría porque él podría sacar leyes contra el pueblo y para él es normal. Entonces, ese tipo de personalidades también le interesa a la derecha. Entonces, Keiko Fujimori dice, no, López Aliaga, prefiero a Roberto Sánchez, que sí le puedo ganar, y no necesariamente tendría que depender de la clase dominante, la clase económica dominante. Porque mismo los medios de comunicación, como el comercio, por ejemplo, que tiene muchos intereses económicos en el Perú, no le da a 100% no le da la cabida que debe tener con Keiko Fujimori. Se ve ahí la tendencia. O sea que dentro de la clase dominante están divididos a tal punto que dijeron, bueno, a ella ya le hemos dado su oportunidad, entonces ya ella no debería ser. Pero ella insiste en ser. Entonces les está demostrando que a pesar de que ha hecho los gobiernos que ha
ha destituido a los presidentes que ha querido destituir, mantiene el control ahora de todas las instituciones y les está, como así se enrostrando, diciéndole, bueno, ahora me toca a mí. Es decir, Sí, primero sí. me han robado las elecciones, pero ahora me toca a mí, porque soy la primera. He tenido más de 1.500.000 votos, ¿no? Entonces, con el 17% me corresponde. O sea, ese es el negociado que hay en el Perú. O sea, en el Perú nos hacen creer que realmente las votaciones se manejan a ese nivel, pero no necesariamente. A tal punto que, por ejemplo, también se puede ver las fricciones que hay, o sea, es decir, las relaciones que pueden haber con China y con Estados Unidos. También se ve esas contradicciones al interior de las elecciones también. Entonces, por ejemplo, se ha visto que Keiko Fujimori se ha reunido se ha ido a China a pasar unas reuniones allá y ha sido muy bien recibida, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos no ha sido recibida. Pero la diferencia es que a López Aliaga sí lo han recibido en Estados Unidos y en China mantiene relaciones no tan buenas, ¿no? Entonces, y bueno, a Roberto Sánchez, sea que tenga que conversar con la clase dominante, y lo primero que le van a decir, no sale Pedro Castillo. ¿Puedes salir tú? Sí. ¿Te podemos dejar gobernar a ti? Sí. Pero no sale Pedro Castillo. Esa sería su condición y esa sería su debacle también. En el caso del Congreso, en los últimos años, y bueno, por muchos años, este Congreso ha tenido un rol prácticamente desestabilizador, como lo hemos conversado aquí, y se ha convertido en un factor de crisis más que de equilibrio institucional. ¿Qué se puede esperar de un Congreso que sigue siendo liderado por el partido de Keiko Fujimori? En el caso de que Roberto Sánchez llegue a la presidencia de la República igual que Pedro Castillo, ¿ya? Prácticamente estaríamos prediciendo en este momento un escenario igual al de Pedro Castillo. Sí y no. Sí, en la parte de que, bueno, primero que si él se mantiene en que va a liberar a Pedro Castillo, y si lo tendría que hacer el primer día. El primer día de su gobierno, lo que tendría que hacer es hacer el indulto a Pedro Castillo, el indulto presidencial. No demorarse ni una semana ni 15 días, lo tendría que indultar en el instante, si es que quiere gobernar con el pueblo. Porque da la casualidad que, mira lo que hizo Pedro Castillo cuando llegó al poder, es que él no se mantuvo en el cambio constitucional y demoró tanto para querer hacer una nueva constitución, a tal punto que no tuvo el apoyo que debió tener en el momento que lo arrestaron. Es decir, la derecha juega no la improvisación, sino a la planificación estratégica, pero de golpe, fuerte, rápido. Hay que darle un golpe fuerte y rápido. Eso es lo que le dieron a Pedro Castillo. O sea, y dejaron a la población totalmente inmovilizada y en shock, que no pudieron reaccionar. Entonces, en el caso de Roberto Sánchez, va a tener que indultar a Pedro Castillo en su primer día de gobierno. Ahora, si él va a querer gobernar, va a tener que conciliar con la derecha. Si es que llega al poder, va a tener que negociar con Keiko Fujimori, como, por ejemplo, Pedro Castillo no quiso negociar con Keiko Fujimori, o quiso en algún momento congraciarse, pero ella pues le tenía tanta tirria, como se dice, contigo no, porque eres tú que me ganó las elecciones, me has hecho fraude, entonces a ti te voy a sacar sí o sí, entonces lo saca, y con quien pacta es con Dina Boluarte, pues. Entonces es lo mismo. Hay un periodista en el Perú que dice, ya no hay que fijarnos en quién va a ser el presidente, sino quién va a ser el vicepresidente. Porque lo más probable es que se venga la vacancia de Roberto Sánchez
si es que él no retira su propuesta de liberar a Pedro Castillo. Ese es el punto álgido, ¿no? Segundo, que la persona que venga como vicepresidenta, creo que es la señora creo que es de Cusco, de Puno, no me acuerdo, la vicepresidenta, y también la van a vacar, ¿no? Porque si ella también no quiere co-gobernar con Keiko Fujimori, la van a sacar. O sea, ya hemos tenido creo que 10 presidentes en 10 años. Entonces, sí, cada año cambiamos de presidente. Entonces, hay presidentes que duran 7 días, hay presidentes que duran 2 meses y hay presidentes que duran 3 años. Un fenómeno parecido al de Ecuador también en un momento dado, que la moda era cambiar presidentes cada año o cada 6 meses. Sí, y da la casualidad que yendo un poquito a la historia, más o menos, porque hemos tenido una historia republicana en la que la fuerza, o sea, es decir, las Fuerzas Armadas, el ejército, ha definido los presidentes siempre. O sea, es decir, hasta 1980, en el caso del Perú, desde 1823 a 1980, toda la historia republicana de los 200 años, hemos tenido tal suceso de lo que hemos tenido en los 10 últimos años. Los militares se peleaban por llegar a la presidencia. Es decir, yo me he estado investigando y teníamos 5 presidentes en 5 años. O sea, es decir, si remontamos un poquito a la historia muy, muy atrás, prácticamente se están dando casi las mismas formaciones de las que tenemos ahora. A diferencia de que antes, pues, los indígenas no votaban. Ahora sí votan. Entonces, hay que invalidar su voto porque no son cultos, no saben por quién votar, entonces hay que invalidarle sus votos. O sea, tenemos todavía esos rezagos colonialistas, ¿no? De tiempos atrás, de no reconocer al otro como su igual, ¿no? Y con los mismos derechos. Entonces, yo pienso que son condiciones de clase y que se dan en estas confrontaciones y que se ven visiblemente en un electorado, como en las elecciones, que captura pues todos estos sentires de la población en su conjunto. Hemos planteado aquí varios escenarios muy importantes y de pronto puede ser como se analiza la situación en este momento en el Perú, pues puede ser que suceda. Pero hay una cosa bastante fuerte que pues ya lo hemos avanzado de pronto, pero ¿qué garantías de gobernabilidad puede tener quien gane la presidencia? Considerando pues la confrontación que hay en este momento entre el Ejecutivo y el Congreso. Mismo Keiko Fujimori puede suceder que tampoco termine su mandato, según lo que hemos planteado también aquí. Bueno, yo por eso no soy tanto de la idea de la catástrofe, ¿no? Porque en realidad pienso que si me pongo a pensar como Keiko Fujimori, digo, me corresponde la presidencia, me corresponde y esta vez voy a ser presidenta, con fraude o sin fraude. Es decir, me corresponde tantos años de política y me corresponde, entonces voy a ser presidenta. Entonces ella, pienso yo que al estilo Milei en Argentina, al estilo de Chile con Glass, si no me equivoco, la ultraderecha, es decir, ha pasado una línea en el que no respeta nada. Es decir, no respeta a la población por la que vota y no me parecería raro que Keiko Fujimori ganara las elecciones. O sea, yo he dicho, es que ella va a ganar las elecciones. No solo por cualquiera sean las causales o los motivos por los cuales le lleve realmente a ganar, en este caso las elecciones, ¿sí? Validándolas o invalidándolas, ella va a ser la que va a gobernar, porque bueno, lo dijo Jorge Nieto en el debate electoral, le dijo, señora Keiko Fujimori, estos últimos 10 años es usted la que ha gobernado el Perú.
Lo único que le falta ahorita es poner la cereza en la torta. Es decir, ponerse usted a la cabeza. Es lo único que falta. Entonces, yo pienso de que el Perú, adicionalmente, a pesar de todas las evidencias que se han dado del fujimorismo, y aparte de que tiene que ver mucho con la corrupción, tiene que ver mucho con la corrupción, es decir, estos intereses creados, que también tiene que pasar no solamente a un proceso de democratización real de la sociedad, sino que se va a ver visible como lo que se está viendo visible con Milei en Argentina. Es decir, quizás necesitamos realmente que ella llegue al poder para que haya para que sea no solamente evidente, porque ella dice que va a ser una gran transformación, es decir, va a respetar la Constitución. Entonces, no va a cambiar la Constitución, pero ya la cambiaron la Constitución. Entonces, y con las fuerzas exteriores, tanto de China como Estados Unidos, que se pelean justamente por ciertos espacios de posesión, ciertos recursos naturales, se va a ver ahí realmente su verdadera cara. Entonces, no es solamente el que no llegue. En el Perú hay un histerismo de antifujimorismo. Va, por supuesto, ¿no? Claro, pertenece a un clan, el clan Fujimori, que viene de los años 90, pero también todos tenemos una cierta responsabilidad con respecto a eso. Es decir, que dentro de los partidos políticos no ha sabido cuajar realmente una, una encarnación de qué país queremos, ¿no? Entonces ellos han avanzado en los vacíos donde ha dejado toda la izquierda. La izquierda no ha hecho un trabajo político como corresponde dentro de la población. Entonces, quizás, pienso yo, ¿no? No es por hacerle, no es por hacerle, como se dice, programa a Keiko Fujimori, pero en realidad no tendríamos tampoco que temer mucho al Fujimorismo. O sea, la lucha va a continuar. Bajo otras formas de lucha, el pueblo va a tener que luchar. Ya no por tener más derechos, sino para que no le quiten los derechos que ha ganado. O sea, a eso nos vamos, ¿no? Pero también va a haber un cierto populismo, que ella va a querer contentarse con el pueblo para ser la mejor presidente como lo fue su padre, ¿no? Estas elecciones pueden abrir una salida democrática a una estabilidad o Perú seguirá atrapado en esa crisis política que viene suscitada de hace 10 años. Pienso yo que una vez que llegue Keiko Fujimori, podremos deshacernos de ella. No sé si me explico. Es decir, yo pienso que en Argentina con Milei o lo que sea, o pienso que mismo en Estados Unidos con Trump, ¿no? No se podría, no, un pueblo no se podría deshacer de una persona así como autoritaria como esas, si es que realmente no ha sido tan evidente, tan evidente. Es decir, dentro de sus políticas, porque el poder, es decir, el poder con el cargo, realmente hace evidente muchas cosas que para el pueblo no es evidente. Para el pueblo ahorita no son evidentes las leyes criminales que se han dado en estos, no es evidente todavía, pero será evidente mediante que hay ciertas cosas que no se pueden escapar, porque hasta la actualidad a Keiko Fujimori se le guardan muchas cosas. La prensa no saca todas las cosas que ella ha hecho, ¿no? No lo dice de manera tan clara. Intuitivamente el pueblo sí lo sabe, pero toda esta maquinaria que ella tiene de ganar las elecciones, como le digo, todos los poderes del Estado a su servicio, es imposible que ella no pueda ganar. Todo el mundo me dice, Margarita, estás diciendo malas cosas. Yo le digo, pero es que tampoco podemos decir que no podría ganar. Es que sí podría ganar. Tiene muchas posibilidades de hacerlo. Lo ha hecho en primera vuelta, estando en primer lugar. Ni siquiera por un mínimo de votos. Estamos hablando de una diferencia fuerte, que es 7%. Sí. Entonces, quiere decir
que en la segunda vuelta, por más que haya este antifujimorismo, también va a funcionar la maquinaria electoral, a tal punto que lo quieren destituir al jefe de la OMPE, a Piero Corbeto, lo quieren meter preso. Ya metieron preso a su gerente general, el que supuestamente había hecho el contrato para que el material electoral llegue a los colegios y que no llegaron a los colegios, y ya está detenido. Está fuera del cargo el gerente general. Entonces no nos sorprendería que en estas semanas lo destituyan, porque no se somete justamente a las cláusulas del fujimorismo. Esos procesos judiciales que tenía Keiko Fujimori, ¿en qué paró todo eso? O sea, prácticamente, como usted lo ha dicho, la prensa ahorita le está limpiando la hoja de vida a Keiko Fujimori para que sea presidenta. No solamente es eso, se puede ver en una sola acción, la destitución del fiscal Domingo Pérez. O sea, el fiscal que pidió la prisión preventiva de Keiko Fujimori está fuera de la fiscalía. Eso te da un indicio de que hay impunidad. Es decir, que mismo el fiscal ahora está en las redes sociales, creo que participa dentro de la prensa alternativa, ¿no? Y ha denunciado eso, ¿no? Entonces, a él lo han destituido por artimañas administrativas, haciéndole una denuncia a él para destituirlo de su cargo, y lo han destituido. Pues. Está fuera de la fiscalía. ¿Por qué? Porque era él el que llevaba los juicios de Keiko Fujimori. En un gobierno de Keiko Fujimori podemos revivir todo lo que hizo su papá durante su gobierno de dictadura. Va a haber mucho populismo, va a haber un populismo excesivo como lo hizo Alberto Fujimori, ¿no? Hay poblaciones en ciudades o mismo en comunidades, en provincias, distritos, que votan por el fujimorismo pues solamente porque les hicieron un colegio, solamente porque les pusieron una posta médica, o solamente porque hicieron una carretera, y por eso solamente votan por el fujimorismo. O sea, eso ha quedado registrado en la mente de la gente, sobre todo la población adulta. Pero los jóvenes, pues, y en los jóvenes pasa otra cosa, ¿no? En los jóvenes hay una total ignorancia con respecto a la historia del Perú. Entonces, lo que se ve ahorita es solamente quién es menos corrupto. Es decir, hay cierta tendencia a ser moralista, es decir, la moralidad, pero también hay la otra tendencia, que es la inmoralidad. Que me roben bien, pues. Yo voto por Keiko Fujimori, es la más correcta, pero que me roben bien, o sea, que roben, pero que no se dejen atrapar, algo así, ¿no? O sea, hay esa lumpen. O que roben, pero que hagan. Esa es la otra inmoralidad. Esa otra inmoralidad completa, ¿no? Entonces, sí, pienso que es muy interesante la lectura de todo este movimiento político y el movimiento económico también, ¿no? Porque tú sabes que el 70% de la población en el Perú es informal. Es decir, hay una informalidad atroz, ¿no? Es decir, es un capitalismo salvaje. Es decir, los derechos no se respetan. En realidad, todo eso se podría englobar en una sola palabra. La injusticia social continúa. Y la injusticia social que más toca a la población es el hecho de que la inseguridad social, es decir, que salgas de tu casa y te maten. O que tomes un bus y maten al chofer. El chantaje, ¿no? Es decir, lo que atenta más, que es la vida. Y no solamente es eso, es decir, que hay una inseguridad social no solamente por la criminalidad, hay una inseguridad social en el que tú vas a los hospitales, hay unas colas y te mueres haciendo cola por falta de atención, o te mueres porque no tienes para pagar. Es decir, el sistema de salud es un colapso. Y es triste decirlo porque hay mucha gente
que está padeciendo enfermedades de cáncer abismales en el Perú. O sea, se ve que hay un deterioro en la salud de la población. Entonces, ya no es una cuestión de pobreza, es una cuestión de injusticia social. Y, por ejemplo, un trabajador que quiere hacer una denuncia a su patrón o al jefe, al de la empresa, va a denunciarlo y termina denunciado. Y terminas interminables meses y años en peleas, denuncias judiciales que no tienes cómo acabar y tienes que pagar esas denuncias judiciales. Tienes que pagar abogados. Entonces, hay una burocracia que está ahogando la población y en términos es una injusticia social en todos los niveles. O sea, en todos los niveles. Y eso se va acumulando. Eso va acumulándose. Entonces, ¿es previsible? Sí, es previsible con justamente todas estas fricciones de crisis política a nivel de representatividad hacen que la población tenga un hartazgo. Pero como este hartazgo ya no se puede manifestar en elecciones libres y transparentes, entonces ellos tienen que utilizar su maquinaria electoral al interior de las instituciones para fraguar esto, para cambiar los votos, ¿no? Y hacer aparentar que sí son libres y transparentes. Entonces, si haces una comparación entre las elecciones de Pedro Castillo y las elecciones de ahora, en las elecciones de Pedro Castillo no se cuestionaban las instituciones. En estas elecciones se cuestionan todas las instituciones. De todos los bandos, es decir, es fuerte, ¿no? Entonces hay una ruptura, pero también hay posibilidad, ¿no? Posibilidad, y yo pienso de que se va a tener que dar. Mismo si llega Keiko Fujimori, hay que prepararse. Hay que prepararse con las formas de lucha en las cuales el fujimorismo va a gobernar. Ya sabemos cómo ha gobernado desde el Congreso estos últimos 10 años. Bueno, su gobierno de ahora va a ser es sacar el botín de todo. Es decir, llevarse la plata así, como cancha, como se dice, por donde hay, y bueno, es nuestro, hay que copar, porque en el Perú se llama la copación, la cooptación de todos los poderes del Estado y seguir manteniéndose en el poder, porque ellos no solamente se contentan con gobernar, sino con mantenerse. Y para eso utilizan la corrupción como medio justamente para que su organización se fortalezca y sea más fuerte. Entonces, frente a eso, ¿cómo del otro lado se puede trabajar como una forma de lucha diferente para contrarrestar justamente para hacer retroceder a toda esta gente? Esa tarea nos queda por hacer. El mismo escenario que hay en Colombia. La derecha durante años, que ha gobernado durante años el país, 200 años de vida republicana, y los últimos 30 años, digamos así, de una derecha y ultraderecha que se ha tomado todas las instituciones, y cuando se viene un gobierno del cambio, resulta que este gobierno del cambio expresa de todo ese continuismo porque pues no hay de dónde coger porque las instituciones están tomadas. Es una suerte bastante difícil que no solamente se vive en el Perú, pero también se vive en prácticamente toda América Latina, como un papel calcado, como un dibujo calcado de cómo actúa la derecha y ultraderecha cuando se toma el poder y cuando se toman las instituciones que quieren perpetuarse en el poder. Margarita, podríamos seguir hablando toda la tarde de este interesante tema político, de coyuntura política en el Perú, pero pues de todas maneras podríamos dejar material y discusión y análisis para una próxima ocasión. Por el momento, pues, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a todos estos oyentes, a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros amigas, amigos de Contraportada, de la emisión Entre Amigos en la Radio Libre de Bruselas, de las redes sociales, en fin, ese mensaje tuyo para toda esta gente que va a escuchar y que va a ver esta entrevista? Hay que asumir.
hay que asumir lo que nos corresponde en el contexto que nos corresponde actualmente. Es decir, asumir con mucha responsabilidad los análisis que hacemos desde cada una de nuestras trincheras, como se dice. Hay que asumir esa responsabilidad política de seguir dando conciencia a la población. Es decir, porque el diálogo, la comunicación a través de los medios, hay una hegemonía y no se ha tocado. Pienso yo que los partidos progresistas de América Latina han tenido muchas debilidades, ¿no? Porque estamos viviendo momentos de cambios profundos en las relaciones de comunicación muy fuertes, que todavía los medios de comunicación tradicionales quieren mantener su hegemonía. Entonces, pienso yo que justamente eso es lo que ellos, a través de los medios de comunicación, atentan contra todo tipo de progreso en las sociedades de América Latina. Entonces, América Latina, sinceramente, está sufriendo todos los embates de la injusticia social, pero que sus derechos, o sea, ya no reivindicamos nuevos derechos, sino que quieren hacernos retroceder de los derechos que hemos adquirido. Y ese es el fascismo, justamente, ¿no? Y el fascismo llega con gobiernos autoritarios, ¿no? Con dictaduras, ¿no? Antes lo han hecho con Allende, matando a todos los caudillos, desapareciendo justamente a todas las personas que van contra su pensamiento, ¿no? Es decir, ellos quieren que nosotros naturalicemos, o el pueblo naturalice, que eres pobre porque quieres, y nosotros somos ricos porque biológicamente lo merecemos. Entonces ese tipo de cultura, por eso tiene que haber necesariamente una revolución cultural, como se dice en América Latina, pero también estos rezagos del colonialismo, de los imperialismos también, porque hay intereses transnacionales en América Latina que no nos permiten crecer, que por el contrario, ¿no? Extraen todos los recursos económicos de América Latina y no nos dejan desarrollarnos. Entonces, estas fricciones con los partidos progresistas se están dando al interior de los mismos partidos. Entonces, ¿cuáles serían las formas de lucha desde el pueblo, desde abajo, ¿no? Y pienso de que la derecha, a través de sus organizaciones, se ha muy bien establecido en la cooptación del Estado. Pienso en este sentido también que la población, ¿no? A partir de pequeñas organizaciones, de los más distritos más pequeños, deberían sentar sus bases con diferentes formas de lucha para captar necesariamente los pequeños puestos del Estado también. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Francia, no sé si habrá seguido las noticias, la derecha se espanta, o la ultraderecha aquí en Francia se espanta de que un alcalde de una municipalidad haya ganado una persona afrodescendiente. Entonces, aquí en Saint-Denis, por la Francia Insumisa, pienso yo que el apoyo de la Francia Insumisa, ha llegado un alcalde. Entonces, ellos se espantan. ¿Por qué? Porque no tiene las características de un migrante ignorante, sino por el contrario, es una persona con una formación y una militancia política muy, muy arraigada y una persona que podría realmente, es decir, escalar las barreras de la política normal. Entonces, eso también, y creo que en América Latina todavía tenemos para unos 50 o 100 años de caudillismo, y no hay que temerle a esos caudillismos. Es decir, por el contrario, ¿no? Es una de las formas de representación que todavía podría explotarse. Es decir, podría irse por ese lado. Tal es así que, bueno, hay respuestas que se dan contra la ultraderecha, que son los caudillismos, justamente, ¿no? Pero nos espanta decir que es caudillo, nos espanta decir que es populismo, pero la derecha utiliza eso. La derecha utiliza sus caudillos, la derecha utiliza sus populismos, ¿no? Pero sin embargo señala los caudillismos y los populismos de la izquierda, ¿no? Entonces pienso que hay que sacar lo positivo de cada cosa que pueda mejorar y que pueda ir a hacer justicia, ¿no? La justicia social en nuestros países que han sido realmente bastante abatidos por diferentes tipos de guerras, ¿no? Y muertes y masacres, que
que el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas ha llevado a la población también a tomar las armas, ¿no? Entonces, yo siempre termino con esta frase, siempre de Simone Weil, que dice, ¿cuál es esa línea divisoria que genera entre la injusticia social, que tiene que ver no solo con la explotación, tiene que ver con la opresión? Pero entre la explotación, la opresión, ¿cuál es esa línea divisoria en el que hace que un pueblo o los trabajadores pasen a hacer una confrontación violenta? Y tiene que ver con la humillación. Es decir, y la humillación tiene que ver con la arrogancia que tienen estos representantes de despreciar al pueblo, y esa arrogancia, por ejemplo, lo tiene López Aliaga, ese desprecio ante el pueblo, ¿no? Entonces, todo eso es un cúmulo que la población poco a poco se va dando cuenta, ¿no? Y esa arrogancia que tiene Keiko Fujimori le va a pasar factura también, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando un pueblo se siente humillado en todos sus aspectos, no solamente tú puedes ser humillado en tu aspecto económico, sino en tu aspecto cultural y social y mental, a ese punto la población ya no tolera más. Es decir, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, yo veo en las redes sociales, dice, estos hay que desaparecerlos. Y yo digo, o sea, ¿cómo llega la población así en las redes sociales? Llega a un punto en que dice, es que ya no lo puedo ver a esta persona. O sea, es decir, una persona, dices, ¿cómo puede ser posible que Keiko Fujimori hable de impunidad? Ella, desde su punto de vista, dice, ay, estamos en un país donde reina la impunidad. Pero la impunidad el para mundo los al revés. la impunidad para los enemigos de la izquierda. O sea, ellos son los enemigos. O sea, la creación esto del enemigo interno. O sea, una persona que va a ser presidente del Perú diciendo que hay enemigos al otro lado, ¿no? O sea, no hay competencia política si no eres enemigo, un enemigo al que tengo que desaparecer, como lo hizo su padre, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, yo pienso de que se avisoran días de lucha muy fuertes y que no hay que temerles, al contrario, hay que hacerles frente y asumir lo que nos toca hacer. Asumir nuestro papel en la historia. Exactamente. Margarita Zuluaga, graduada en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Paris-Nanterre. Pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista, por haber hecho este importantísimo análisis muy de actualidad, entre otras cosas, de la coyuntura política en el Perú, de estas elecciones presidenciales que avisoran, o puede ser mucho continuismo, o más de lo que ha habido, pero pues de todas maneras sí una reflexión bastante profunda sobre esa lucha que todavía está por darse, que se está dando, que se va a recrudecer y que se tiene que dar en el Perú para que el Perú cambie. Muchas gracias, y pues en una próxima oportunidad esperemos de que después de estas elecciones, después de que pase todo este conteo y que se sepa realmente quiénes van a ser los que van a pasar a segunda vuelta, pues ya vemos que Keiko Fujimori, pero pues todavía está incierto el pase de Roberto Sánchez, que es el que está liderando el voto de la izquierda y que, entre otras cosas, pues también tiene una buena favorabilidad de que pase a segunda vuelta. Pues que todo esto se concrete y que podamos hacer otro análisis un poco más claro de esta coyuntura que se vive en el Perú, pero que de todas maneras tenemos un poco de lo mismo, no va a cambiar absolutamente nada, o no está cambiando absolutamente nada en el panorama político que se avecina. Bueno, un gran abrazo y reitero mis gracias por haber concedido esta entrevista. Gracias.